Vamos a estar estudiando esta noche el capítulo 47 del libro de Isaías y yo le he titulado a este tema El orgullo de Babilonia precede a su caída. De manera general, es importante como un contexto recordar que luego del anuncio de consuelo, Dios ha estado recordándole a su pueblo la pasada redención y anunciando una futura redención en la cual va a borrar sus rebeliones y se va a olvidar de sus pecados. Y en medio de esas circunstancias históricas va a levantar un gobernador que va a ordenar que Jerusalén sea reedificada y que va a de alguna manera traer los propósitos de Dios también para que Babilonia sea juzgada y de alguna manera Dios confirma que le está cargando, llevando a su pueblo, que su plan es firme para su pueblo y que un día todos le conocerán y le adorarán, ¿verdad? Todas las naciones del mundo. En la enseñanza de hoy, que es el capítulo 47, de alguna manera podríamos dividirla en tres secciones. Primero, del verso 1 al 7 vemos cómo Babilonia va a ser humillada y del 8 al 11 se explica claramente que la razón por la que va a ser humillada es su orgullo y también una segunda razón o una segunda explicación es el fracaso de la religión de Babilonia que de alguna manera viene como hacer una suma de toda la exposición que el profeta ha estado dando de la incapacidad de los falsos dioses. Ya en el capítulo anterior se había anunciado la caída de Babilonia de manera como oculta, diciendo Bel y Nebo, los dioses de Babilonia se inclinan cuando bajan al suelo, se los llevan en carretas tiradas. O sea, esa caída de sus dioses da a entender la derrota y la incapacidad para defender lo que viene sobre Babilonia y claramente dice los dioses no pueden proteger a la gente no puede proteger a los dioses, juntos van al cautiverio. Y ahí hay un pequeño anuncio en que luego se dedicó a hablar del pueblo y de lo firme de su plan. Hoy vuelve como a retomar el tema en el capítulo 47 de la caída de Babilonia. Y lo primero que vemos es cómo la representan como una mujer, como una joven que pasa del trono al trabajo duro. Empecemos leyendo Isaías 47, versos 1 y la primera parte del 2. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más serás llamada tierna y delicada. Toma las piedras de molino y muele la harina. Vemos que Babilonia llegó a ser obviamente los gobernantes llegaron a tener mucho poder. Una de las cosas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo fueron los jardines colgantes de Babilonia. Y entonces Babilonia era una ciudad llena de esplendor, llena de, obviamente los jardines nos recuerdan las flores, la delicadeza de las flores. Y de alguna manera fue como una de las características del gobierno de Babilonia. Entonces la muestran como alguien que tuvo trono, que tuvo gobierno y que en algún momento fue llamada tierna y delicada, posiblemente por la asociación con la belleza, con los jardines, con la ornamentación, pero hay una humillación. Ya no tiene trono, sino que ahora le toca sentarse en el polvo, descender del trono. Nunca más será llamada tierna y delicada, perderá su belleza, su delicadeza y ahora le toca hacer lo que antes ponía a hacer a otros. Entonces vemos aquí claramente un anuncio de la humillación que viene en imágenes para Babilonia. En vez de sentarse en el trono del mundo y de gobernar otras naciones, ahora se sienta en el polvo. Antes era llamada hermosa, imponente, tierna, delicada, como imperio, pero ahora pierde su reputación de belleza y de gloria. Ya no será más potencia y ya no será una ciudad hermosa porque será destruida. Y de ser servida y mimada, porque también las palabras tierna y delicada representan estas personas consentidas, mimadas, que de alguna manera nunca han tenido que tener trabajo duro, ahora pasa a ser una esclava que tiene que moler la harina usando fuerza, con el riesgo obviamente de cortarse, romperse las manos, de hacerse callo. O sea, hay un cambio, hay un contraste total de estar en el trono a pasar a un estado de humillación, de esclavitud. De alguna manera ese es el anuncio sobre Babilonia, sobre una ciudad que en ese momento todavía pues está llena de esplendor, de gloria, de poder, pero ya Dios está mostrando a través del profeta el futuro que viene para Babilonia.
Sigamos leyendo aquí Isaías 47, verso 2, segunda parte, hasta el verso 4. Quítate el velo, despójate de la falda, descubre tus piernas, pasa los ríos. Será descubierta tu desnudez, también será expuesta tu vergüenza. Tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Vemos que claramente aquí sigue el mensaje de la humillación y de la vergüenza que viene para Babilonia. Quítate el velo, despójate de la falda, descubre tus piernas, pasa los ríos. Obviamente quitarse el velo es quitarse un tema de protección. La falda obviamente es un tema de delicadeza porque ahora tiene que cruzar ríos porque va al exilio y de alguna manera también viene una vergüenza. El tema de la desnudez tenía que ver con que los cautivos en ese entonces eran llevados casi desnudos, ¿verdad? Generalmente las ropas de galantería y elegantes eran quitadas y se les dejaba obviamente lo mínimo para mostrar que eran esclavos, que estaban llevando cautivos. Entonces claramente Dios está anunciando que viene humillación, que viene caída, que viene vergüenza sobre Babilonia, pero está explicando la razón. Y la razón en la segunda parte del verso 3 leemos, tomaré venganza. Pero la explicación de por qué Babilonia pasa del trono a la humillación, de la gloria al trabajo duro, de la protección al cautiverio, es que Dios está tomando venganza de su pueblo y está trayendo retribución divina, justicia divina, está juzgando a Babilonia. Babilonia en la historia que escriben los hombres fue derrotada por Persia, pero en la historia que escribe Dios cayó por causa de que Dios defiende a su pueblo, cayó por causa de que Dios está vengando a Israel, usando a Persia, sí, pero no es Persia el que la está derribando, sino es Dios el que está tomando venganza. Claramente el verso 4 muestra que esto es obra de Dios y lo está anunciando desde antes que suceda, para que cuando suceda sea evidente que lo que Dios ha dicho que hará se está cumpliendo y es Dios quien le está dando cumplimiento. Es interesante porque dice nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Está mencionando las palabras de Dios y luego diciendo es nuestro Redentor. Y de alguna manera la palabra Redentor, como hemos explicado, es el que cuida de las necesidades de aquel que redime, es el que se ocupa de el objeto de su redención, el que liberta, el que sana, el que venga en este caso. La razón de la caída de Babilonia es la centralidad del pueblo de Dios en los propósitos de Dios y es también el compromiso que Dios tiene con cumplir su pacto, el pacto que ha hecho con su pueblo. Y ese Dios es el Dios verdadero, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Y por qué se menciona el Santo de Israel? Porque de alguna manera el profeta está explicando que la autoridad de Dios para actuar y para mover la historia del mundo y de las naciones surge de su santidad. Él, como el Dios santo, trascendente, separado, todopoderoso, tiene la capacidad de derribar el orgullo, el poder, el imperio y la gloria de lo que en ese momento histórico es la potencia mundial, es lo más grande. Ninguna nación ha podido vencer o detenerse ante o no dejarse conquistar por Babilonia. Babilonia ha conquistado en ese momento todo el mundo y aún así Dios está diciendo que su gloria se tornará en vergüenza, humillación y su soberanía pasará a ser cautiverio. Y está diciendo claramente que la razón es que él está vengando a su pueblo, porque él es el redentor de Israel y el santo de Israel. Esto no es el único profeta que lo dice. Vemos que también Dios lo anuncia a través de varios profetas, pero otro de ellos es el profeta Jeremías. Es importante ver cómo Dios a través de sus diferentes profetas, desde antes que Babilonia caiga, está anunciando su caída y está confirmando que es por causa de su pueblo.
Veamos aquí Jeremías 30, del 10 al 11 y luego el 16. Así que tú no temas, Jacob, siervo mío, declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan los dejaré al despojo. Hermanos, Babilonia devoró la ciudad de Jerusalén, saqueó el templo y toda la ciudad y despojó a todos los israelitas de sus riquezas, de su gloria y de todas las cosas valiosas que tenían. Y Dios está diciendo, así como Babilonia hizo con mi pueblo, que yo lo permití para corregir la idolatría de mi pueblo. Tenemos que entender que la caída de Jerusalén, Dios la ordenó, Dios la propició, Dios le dio el poder a Babilonia para hacerlo. ¿Por qué? Porque no iba a dejar a su pueblo sin castigo, pero no los castigaba para destruirlos, sino para corregirlos. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque el padre que ama a su hijo lo castiga, pero también le dice, no temas, te castigo, pero te salvaré. Te castigo, pero te llevaré a estar tranquilo, seguro, te salvaré y no acabaré contigo. Entonces vemos que hay una diferencia entre la manifestación de la corrección divina de Dios con su pueblo y de las consecuencias también de la brutalidad, crueldad y dureza con la que su pueblo fue tratado por los instrumentos de Dios para corregir a su pueblo. Entonces vemos ese ciclo de justicia divina. Pasemos a leer ahora cómo Dios explica esta venganza que va a hacer con su pueblo. Veamos Isaías 47, 5 al 7. Siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué. No les mostraste compasión. Sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo y dijiste, seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón ni te acordaste de su resultado. Hermanos, es interesante porque Dios mismo le habla aquí a Babilonia y le dice, siéntate en silencio, entra en las tinieblas, nunca más te llamarán soberana de reinos. Y le explica, si te di el poder para destruir y para cautivar Jerusalén, fue porque estaba enojado contra ellos por su idolatría. Yo mismo profané mi heredad, abandoné el templo y los entregué en tu mano para darles una lección. Pero el problema es que tú no fuiste humana con ellos, no les mostraste compasión. Aún sobre el anciano, alguien con canas, alguien débil, alguien que de alguna manera debías tener cierta consideración, hiciste muy pesado tu yugo. Si esto hizo sobre el anciano, ¿cómo trataría a los jóvenes? ¿Cómo trataría a las mujeres? De alguna manera ahí hay un tema. Dijiste seré soberana para siempre. Veamos el tema. De alguna manera aquí vemos la actitud de Babilonia, la actitud de Babilonia como soberana para siempre desde su trono, mandando a oprimir a los débiles, a los ancianos. Dios se los entregó, le entregó las naciones para que gobernara sobre ellas, pero de alguna manera siempre hay una expectativa de Dios cuando cada vez que Dios le da poder a cualquier ser humano, a cualquier reino de la tierra, hay una expectativa de justicia. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto sus leyes, su ética, su moral en todas las conciencias y en todos los corazones de todos los hombres. Pero ¿qué pasa? La gente siempre abusa del poder, no mide las consecuencias del ejercicio de su poder. Dios le dio el poder a Babilonia, pero su accionar, la manera en que ejercitó y usó el poder terminó ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque su crueldad con los débiles, representado aquí por los ancianos, su arrogancia, su orgullo, su soberbia, diciendo, seré para siempre la soberana, nadie nunca me va a derrotar, seré imperio por los siglos de los siglos.
Eran las palabras de los príncipes, de los gobernantes de Babilonia. Y su falta de sentido moral al no medir las consecuencias, al no considerar las acciones. En la última parte del verso 7 dice, no consideraste esto ni reflexionaste. Nos muestra que Babilonia asumió un derecho al poder y creyó que sería inmune a las consecuencias. Pero hermanos, la injusticia nunca es ignorada por el cielo. La injusticia de los gobernantes, la injusticia de los jefes, la injusticia de cualquier persona, quien Dios le concede poder y autoridad, nunca es ignorada por el cielo. Las personas que llegan a tener poder, que llegan a tener un nivel de autoridad, deben de saber que Dios se los ha dado, que deben de rendir cuentas a Dios y que deben de medir las consecuencias de los ejercicios de su poder y de alguna manera tener compasión de la gente. Dios es un Dios que creó al hombre para que tuviera compasión de los demás seres humanos. Dios nos creó para ayudarnos, para amarnos los unos a los otros. Es el segundo mandamiento más importante después de amarlo a Él. Y de alguna manera aquí está mostrando esa soberanía de Dios sobre todas las naciones y esa demanda de Dios de que sea Él tomado en cuenta y de que las leyes morales, éticas que Él ha puesto en el corazón y la conciencia, cada ser humano sean escuchadas. Obviamente, Babilonia es un ejemplo de muchos seres humanos, de muchas personas que han llegado al poder y que desde el poder no han actuado con compasión hacia los débiles, sino que los han oprimido y no han medido las consecuencias de sus acciones, ni han reflexionado sobre la responsabilidad que conlleva el sentarse en un trono o el ejercer una posición de autoridad. De alguna manera, eso es parte de la enseñanza que el pasaje, aquí este pasaje, aunque le habla a Babilonia, de alguna manera aplica a que se lo dice a Babilonia para que oigan todas las personas y todos los que lo escuchen, que a quienes Dios en algún momento le ha dado una posición de autoridad o de ejercicio de poder, sea como les digo, de manera profesional, familiar, gubernamental o de en cualquier área. Sigamos leyendo, Isaías 47 aquí del 8 y 9. Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más. No me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos, pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día. Pérdida de hijos y viudez vendrán sobre ti en toda su plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Obviamente aquí Dios está usando un lenguaje quizá un poco sarcástico, ¿verdad? Pero vuelve a hablarle a Babilonia y le dice, ahora pues oye esto, voluptuosa, y voluptuosa se refiere a todo el volumen de riquezas, de jardines, de esplendor que ha llegado a tener la ciudad, porque aunque está tomando como imagen una mujer, de alguna manera se está refiriendo al imperio, a la ciudad que mora confiadamente. ¿Por qué mora confiadamente? Porque está rodeada de murallas, porque está con jardines, porque de alguna manera ya conquistó y venció y ninguna de las naciones pudieron derrotar su poder militar. Pero llama la atención esto, que dices en tu corazón, yo y nadie más. ¿Saben qué quiere decir esto? Le habla a cada persona. Esto es de alguna manera, una evidencia de lo contrario que es Dios al espíritu de individualismo de nuestra época. Yo y nadie más es como decir, nadie más importa, nadie más me puede desafiar. Yo tengo que buscar mi propio beneficio y el de nadie más. Yo y nadie más es un espíritu de orgullo individualista, de egoísmo, de egocentrismo. Hermanos, que es algo que se vende constantemente en los medios, en los discursos y en la propaganda del mundo en el que vivimos. Solo dedícate a ti, solo importan tus metas, solo importa tu bienestar, solo importa tu futuro, nadie más importa. Eso es contrario al plan de Dios para su pueblo. Eso es contrario al llamado de Dios para nosotros. Dios no nos llamó a decir yo y nadie más.
Y luego dice, no me quedaré viuda. Y de alguna manera, obviamente, la viudez en ese entonces representaba falta de protección, falta de provisión, extrema necesidad. Lo que está diciendo es, nunca me va a hacer falta nada y nunca estaré insegura. Estaré siempre segura. Y luego dice, no me quedaré viuda ni sabré de pérdida de hijos. Los hijos obviamente representan la continuación en el futuro. De alguna manera siempre seguiré, mis hijos seguirán siendo los emperadores mundiales, según ella, según Babilonia. Es una falsa esperanza de que su posición de soberana, de gobernante, de poder, nunca se va a terminar. Está hablando de alguna manera de que su presente no va a cambiar ni su futuro va a cambiar. Está llena de una falsa seguridad y de una falsa esperanza. Pero ¿qué es lo que Dios le dice? Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día. Y es muy interesante porque en la historia, esto fue profetizado antes de que sucediera, pero cuando sucedió, hubieron naciones e imperios que tomaron años de batalla para caer. Babilonia no. Babilonia estaba tan débil cuando Ciro, el persa, llegó a Babilonia, que un día amanecieron los babilonios siendo babilonios y al otro día todos eran persas. Ni siquiera hubo batalla, ni siquiera hubo conflicto. Dios entregó a Babilonia fácil en las manos de los persas. El rey estaba y el ejército estaban emborrachados y no pudieron ni siquiera defenderse, ni siquiera presentar batalla. De repente su protección se cayó, su presente como imperio se perdió y pasaron de ser imperio a cautivos. Y de repente en un mismo día se perdió su futuro. Nunca más fue Babilonia potencia mundial. Vendrán sobre ti en toda su plenitud. Eso que dices que no vendrá, esa falta de seguridad y esa falta de esperanza, vendrán completos sobre ti a pesar de tus muchas hechicerías y a pesar del gran poder de tus encantamientos. Hermanos, casi todas las religiones antiguas y casi todas las religiones politeístas siempre estaban mezcladas con hechicerías, con conjuros, con encantamientos. Siempre habían magos, así como en Egipto, en Babilonia, en Persia, en la mayoría de las religiones animistas, así como lo sabemos en la religión de los mayas, de los aztecas, las religiones africanas, las religiones afrocubanas, generalmente siempre están mezcladas con este tema de hechicería, de conjuros, de encantamientos, pero Dios está como burlándose, a pesar de que sí crees que eso tiene poder, lo que dices y crees que no vendrá, en tu orgullo vendrá sobre ti. Sigamos viendo la explicación que Dios da de Babilonia, cómo decidió no rendirle cuentas a nadie. Isaías 47, 10 y 11. Te sentiste seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás impedir. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. El mayor peligro del orgullo es que nos da una falsa seguridad y de alguna manera nos llega a ser ciegos a la maldad, a la opresión, a la injusticia. Ella se sintió segura en su maldad y dijo, nadie me ve. Se olvidó de que hay un Dios que todo lo ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Tu sabiduría es sus mismos libros, lo mismo que inventaron, su misma literatura. Pero vean ese egocentrismo, ese individualismo, se repite. Yo y nadie más, no me importan los demás, pero un mal vendrá sobre ti. Caerá sobre ti un desastre, vendrá sobre ti de repente una destrucción. Hermanos, es evidente que Dios está resaltando el problema de aquellos que han llegado al poder en una actitud de orgullo y no han querido rendirle cuentas a él. Generalmente los entes de poder, cuando empiezan a actuar con maldad, creen que nadie los ve, o que nadie se va a dar cuenta, o que nadie les va a quitar esa posición de poder. Es una visión optimista y totalmente equivocada. Su propia sabiduría es su propia opinión de la realidad. El mismo orgullo empieza a cegar la visión, la opinión de las personas. Les lleva a decir, yo y nadie más, no hay ningún gobernador superior en el universo, creen ellos.
No tengo que preocuparme por Dios. Gran error. Gran error olvidarse de que hay un Dios al cual tenemos que rendirle cuentas. Gran error olvidar que Dios siempre nos está viendo y Él pesa cada una de nuestras acciones y aún más nuestros pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Ella actuó con maldad, sembró maldad, oprimiendo, siendo cruel, derramando sangre inocente, y vendrá de manera que no se dé cuenta, mal, desastre y destrucción. Y sacará a luz su impotencia y su ignorancia. No lo podrá impedir, no lo podrá remediar y ni siquiera tiene idea de la destrucción que vendrá. Hermanos, una de las bendiciones que tenemos como pueblo de Dios y como hijos de Dios es cuando Dios empieza a mostrarnos nuestra impotencia, nuestra debilidad. Por eso Pablo decía, me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque solamente cuando reconocemos nuestro poder, eso nuestra impotencia, perdón, nuestra debilidad, eso nos ayuda a aferrarnos al poder de Dios, a pedir ayuda a Dios, a tomarnos de la mano de Dios, a que Él sea el poderoso y nosotros los débiles que dependemos de Él. Solamente cuando reconocemos nuestra ignorancia es que se despierta en nosotros la humildad para llegar ante Dios y decirle, Señor, enséñame tú, muéstrame tú, guíame tú. Pero hay un problema. Cuando creemos saber y no sabemos, y creemos poder y no podemos, y estamos envueltos en un orgullo que nos da una falsa seguridad. Pero el pasaje y el capítulo termina mostrando también que una de las razones de su caída fue su orgullo y al mismo tiempo el fracaso de su religión. Veamos aquí Isaías 47 del 12 al 15. Permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos. Que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva y te salven de lo que vendrá sobre ti. Ellos se han vuelto como rastrojo, el fuego los quema. No librarán sus vidas del poder de las llamas. No habrá brasas para calentarse, ni lumbre ante la cual sentarse. Así han venido a ser para ti aquellos con quienes has trabajado, que han negociado contigo desde tu juventud. Cada cual vaga por su camino. No hay nadie que te salve. Vamos a ver en detalle cada verso, pero básicamente aquí vemos claramente el fracaso de la religión y la impotencia también de esa religión. El verso 12 dice, usa ahora tus entrecamientos, usa los conjuros que estuviste perfeccionando todos estos años. Tal vez te hagan algún bien, tal vez van a hacer que alguien te tenga miedo. Miren, hermanos, como ya dije, todas las religiones antiguas incluían hechizos, conjuros y encantamientos. Lo malo es que eso se ha metido aún en el cristianismo. No nos damos cuenta, pero la hechicería se ha infiltrado. ¿Por qué? Porque ¿qué es en sí los encantamientos, los conjuros? Es creer que hay una fórmula mágica para activar un poder sobrenatural. Y a veces, y también es querer tener el poder bajo nuestro control. Esa es una de las características de todas las falsas idolatrías y de todas las falsas religiones, que el control está del lado del hombre y la única, obviamente, religión verdadera es la oración al Dios verdadero, que Él está en control, que Él dice cómo se le adora y que Él toma las decisiones y que Él no nos enseña ni hechizos, ni conjuros, ni encantamientos, porque eso sería darnos el control a nosotros y no funciona así la cosa. El punto aquí es capaz esta religión de Babilonia y es capaz una religión donde el hombre tiene el control de dar fuerza en una crisis. Hermanos, aún personas que tal vez son creyentes o que tal vez no son creyentes y que están posiblemente confundidos o que están actuando desde su orgullo, a veces usan el nombre de Jesús para decir, yo decreto, yo ordeno, yo aquí, yo allá, no olvidándose que el poder no está en ellos. Y no diciéndole, Señor, me someto, no repitiendo la oración modelo que Jesús nos enseñó, sea hecha tu voluntad, que venga tu reino, que seas tú el que reine, no mis deseos, no lo que yo quiero, sino tu reino, tu voluntad.
así como en el cielo. Ese es el espíritu de la oración verdadera. No el ordenar, no el decretar, no el usar algo que podría sonar a los oídos de una persona ajena a un hechizo, un conjuro. Tenemos que de alguna manera analizar esa parte. Y aquí el punto es que la religión de Babilonia no le concede ninguna ayuda para el desastre que viene, para la destrucción que viene. Obviamente hay un sarcasmo, hay una burla. ¿Por qué? Porque en su ignorancia, Babilonia tuvo la oportunidad de reconocer al Dios verdadero a través de Daniel, a través de sus amigos. Y en algún momento hubo uno de sus reyes, lo reconoce, promulga un edicto, pero realmente era más fácil seguir haciendo encantamientos, conjuros, hechicerías, que cambiar su religión y empezar a adorar al verdadero soberano sobre los reyes de la tierra, aunque en algún momento tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y eso es lo que pasa, que aún para nosotros es más fácil creer que podemos encajonar y controlar a Dios con métodos, con ciertas oraciones, y no someternos a su voluntad, a su control, a su soberanía. El verso 13 le dice, tanto consejo recibido te has cansado, porque una de las cosas que también tienen las falsas religiones y cuando se mezclan mucho las emociones humanas es que uno aconseja una cosa, otro aconseja otra cosa, uno le dice ora de esta manera, otro le dice tome aceite, otro le dice haga esto, otro le dice que Dios dice esto y lo otro. Cosas que se van metiendo, porque como le digo, aún el cristianismo lastimosamente se ha mezclado en su lado de catolicismo con religiones africanas, con religiones mayas, y de alguna manera aún en algunos movimientos evangélicos ha habido esa mezcla de hechicería, lastimosamente, donde terminan habiendo contradicciones. ¿Por qué? Porque ya no hay una verdad, porque ya se dejó de respetar la superioridad de la verdad de la palabra de Dios y se están oyendo otras voces que terminan siendo tantas que cansan. El Señor le dice, ¿dónde están tus astrólogos? Esos que miran las estrellas y hacen predicciones todos los meses. Que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. El punto es que cuando la religión verdadera se abandona y se abraza a una falsa, empiezan a haber contradicciones que cansan. Toda religión conlleva un esfuerzo que lleva a cansar. Solo Cristo nos da un yugo que no cansa. De ahí cualquier religión, el yugo es cansado y terrible. Los astrólogos y hechiceros pretenden controlar el futuro. Sin embargo, no pueden salvar a Babilonia del futuro que le espera, ni pueden salvar a los orgullosos, ni pueden salvar a los que usan la religión para promover su ego, su yo, su egocentrismo. No pueden. Hermanos, del orgullo, nada más que el humillarnos ante Dios nos puede salvar. El verso 14 sigue explicando que ellos, estos hechiceros, estos astrólogos, estos adivinos, estas personas que escriben horóscopos, en realidad son como paja que arde en el fuego. Y la paja en la Biblia obviamente nos recuerda el Salmo 1 y de alguna manera también nos recuerda las parábolas de Jesús. En el Salmo 1 los impíos son como la paja, en las parábolas de Jesús la paja será recogida al final y será lanzada al fuego. Y representa en la escritura todo aquello que es inútil, sin peso, sin valor, que está destinado a la destrucción. Lo que está diciendo aquí el profeta es que la religión falsa solo le agrega fuego al leño del juicio que viene sobre Dios. No pueden salvarse a sí mismos, ni a nadie más, porque los hechizos, y esta es una de las cosas que también un mensaje oculto aquí, es que hermanos, cualquier hechizo, cualquier encantamiento, cualquier brujería no tiene poder verdadero. Y lastimosamente a veces yo me topo con creyentes, con hijos de Dios, que tienen miedo de que alguien les haya tirado un hechizo, de que les haya hecho un embrujo, les haya hecho un encantamiento. Hermanos, no tenemos que tener miedo de lo que no tiene poder, de lo que no puede salvar ni a los mismos que los practican, ni a nadie del futuro del juicio que los depara. Claramente, la verdad de Dios dice, no recibirán ninguna ayuda de ellos. Nada de lo que la brujería, la hechicería, ni los conjuros, ni las fórmulas ofrecen es útil. Aunque tengan apariencia de ser cristianas, hay iglesias, hay movimientos, hay un movimiento llamado Pare de Sufrir que realmente mezcla la hechicería y que venden mantos, rosas, hay movimientos que venden aceites, que venden cosas, pero en realidad no tienen el poder para que la gente pare de sufrir, no tienen el poder para liberar a la gente
de la esclavitud del pecado, del juicio venidero. Y tenemos que estar conscientes de eso. Y hermano, todo el verso es una repetición del sinsentido y de la inutilidad de la falsa religión. No da ni siquiera lugar para sentarse y calentarse. No dan descanso ni dan calor. No te cuidan del afán ni te cuidan del frío y de la inseguridad. Nada de las falsas religiones tiene sentido ni tiene poder. El verso 15 termina diciendo, y todos tus amigos con los que has hecho negocios. Hermanos, una de las cosas tristes para las que la religión se presta es para hacer negocios. Y el negocio de la religión es hacer negocio de las esperanzas, de los anhelos, de la necesidad de adorar que tiene la gente. Por eso existen movimientos como el que acabo de mencionar para sufrir. Por eso hay muchas religiones que venden diferentes objetos. El punto es que los practicantes religiosos a los que Babilonia seguía solo estaban haciendo un negocio con ella. Pero ahora que vean su caída, cada uno seguirá su propio camino o haciendo oídos sordos a tus gritos. Hermanos, los falsos predicadores, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos religiosos, al venir ver el peligro, buscan un camino para huir del mismo, pero nunca aman a sus feligreses. Los promotores de las falsas religiones, de un falso cristianismo, de unas falsas enseñanzas, no tienen amor por sus seguidores, tienen amor por el dinero y por el beneficio que buscan obtener de sus seguidores. Y de alguna manera es una advertencia también para nosotros y para el mundo en el que vivimos, donde hay mucho engaño y donde hay cristianismos falsos y ministros falsos y falsos maestros y falsos profetas, llamándose a sí mismos siervos de Dios, pero sirviéndose ellos mismos solamente. Vayamos aquí a otros pasajes para reforzar algunas de las verdades que hemos aprendido en este capítulo 47. Una de las verdades que este capítulo nos enseña es que Dios corrige a su pueblo, pero también lo defiende y lo venga. Y lo vemos claramente en Jeremías. Veamos aquí Jeremías 51, 11 y 24. Afilan las flechas, llenen las aljabas. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque su plan contra Babilonia es destruirla, porque esta es la venganza del Señor, la venganza de su templo. Y pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que han hecho en Sión delante de los ojos de ustedes, declara el Señor. Vean cómo el Señor está diciendo claramente que Él es el que ha despertado los reyes de Media. Obviamente ahí está hablando de Ciro, ¿verdad? Lo que está diciendo claramente es que es Dios el que está actuando. Su plan contra Babilonia es destruirla. ¿Por qué? Porque Dios está vengando a su pueblo y vengando la destrucción de su templo. ¿Por qué? Porque han actuado con mal en Sión delante de sus ojos. Sigamos aquí, leamos ahora Jeremías 51, 56 y Apocalipsis 6, 10. Porque vino el destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y Apocalipsis 6:10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vean el pasaje de Jeremías. Viene destrucción contra Babilonia. Pero ¿cuál es la razón? Dios es el Señor de retribuciones y ciertamente dará la paga. Hermanos, el mensaje es claro. Ninguna injusticia, ningún pecado, ninguna obra de maldad dejará de ser juzgada y dejará de ser castigada por el Señor. Y ahí es donde entra el valor del evangelio. Todos nosotros hemos sido en algún momento como Babilonia. Hemos actuado con orgullo. Hemos abusado del poder. Hemos abusado de la autoridad que Dios nos ha dado y hemos tenido de alguna manera actitudes de superioridad hacia otros seres humanos. Pero gracias a Dios por nuestra fe en Cristo fue castigado ese orgullo, esa maldad, esa injusticia que nosotros cometimos. Dios dio la paga, pero Él mismo fue la víctima de la paga. En el caso de los que hemos puesto nuestra fe en Jesús y de todos los que la pondrán todavía. Es lo hermoso del evangelio.
Sin embargo, aquí ya santos llegan delante del Señor. Gente que ha muerto por el nombre de Cristo como mártires. Miles de personas a lo largo de la historia que han muerto injustamente, cruelmente, que han sido asesinados de maneras horrorosas a lo largo de la historia por religiosos mismos, porque tristemente un tiempo la iglesia persiguió a la misma iglesia, partes de la iglesia persiguieron a otras partes de la iglesia. En otras ocasiones, otras religiones han perseguido a la iglesia. Los japoneses persiguieron el cristianismo, los chinos persiguieron el cristianismo, el comunismo persiguió el cristianismo, la Unión Soviética persiguió el cristianismo, los musulmanes han perseguido el cristianismo, y entonces llegan las almas de los que han sufrido martirio y claman a gran voz y le dicen: Señor, ¿hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dios les dice: esperen un poco de tiempo porque aún faltan más mártires. Se puede ir y leerlo después. Pero Dios no está diciendo que Dios no va a juzgar. Dios sí va a juzgar. Y todo el que no haya puesto su fe en Jesús será juzgado. Veamos aquí Apocalipsis 19 del 1 al 4. Después de esto, oí en el cielo la potente voz de una gran multitud que decía: Aleluya, la salvación, la hora, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha condenado a la gran ramera, que con su inmoralidad sexual ha corrompido a la tierra, y ha vengado la sangre de sus siervos, que fue derramada por ella. Y una vez más dijeron: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron y adoraron a mi Dios, que estaba sentado en el trono, mientras decían: Amén, amén, aleluya. Vemos que no tenemos tanto tiempo, pero desde el capítulo 17 de Apocalipsis, que después vamos a, si Dios lo permite, estudiar Apocalipsis en detalle. En el capítulo 17, el ángel le dice a Juan: te voy a mostrar la sentencia sobre Babilonia, la gran ramera. En el capítulo 18 anuncia su caída, pero en el capítulo 19 se anuncia la alabanza en el cielo, porque Babilonia ha sido condenada y Dios ha vengado la sangre de sus siervos. Esta es la respuesta de la petición del capítulo 6 y de la expectativa de justicia que tenemos como pueblo de Dios. Hermanos, un día la justicia va a vencer la maldad. La caída de la Babilonia del tiempo de Isaías solamente era un precedente, pero también es un anuncio de que la última Babilonia, el sistema económico de poder que hoy está oprimiendo a muchas personas, porque los ricos históricamente y actualmente siempre provocan opresión sobre los pobres para incrementar su ganancia y su poder, y se olvidan de la ayuda, de la solidaridad, de la justicia. Un día Dios va a terminar con eso, y un día Dios va a vengar la sangre, primero de los mártires que fueron asesinados por su fe, pero también de todo aquel que fue oprimido y tratado injustamente. Y habrá alabanza por la destrucción de este sistema de maldad. Y todos adoraremos a Dios, porque el mal, la injusticia y la opresión un día dejarán de ser. Alabado sea su nombre. Pero una segunda implicación y un segundo de los mensajes, obviamente el primer mensaje es: cuidémonos del orgullo, cuidémonos de la injusticia y de la opresión. Pero el segundo mensaje es nuestra religión falsa o verdadera? Algunos dicen: no, somos la religión verdadera, somos cristianos. Pero veamos cómo los apóstoles muestran que aún en el cristianismo siempre se infiltraron falsos profetas y falsos maestros. Veamos rápidamente algunas características para detectar cuando una religión puede estar siendo trastocada o tergiversada. Veamos aquí a Colosenses 2, 16 y luego 21, del 21 al 23. Que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Les dicen: no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Estos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas. Todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa,
y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Miren, hermanos, una de las características de un falso cristianismo, de un falso evangelio, es que se enfoca más en preceptos, mandamientos, prohibiciones. Cierto, estos son la versión cristiana de conjuros, de encantamientos, de hechizos. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que seguir esta fórmula, y no es, hermanos, de que no haya nada que seguir, es que hay una diferencia entre los mandamientos divinos, que el mandamiento divino máximo es el amor, y las prohibiciones humanas o los requisitos humanos, que no quiero entrar en demasiado detalle, pero el punto es de que cuando se está juzgando, cuando hay una demasiada crítica, demasiado juzgamiento, demasiado búsqueda de control de los líderes sobre las ovejas, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Cuando hay un intento de enseñorearse, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Obviamente, ellos los falsos maestros van a tratar de parecer sabios y religiosos, pero en realidad también cuando no hay un fruto, no hay una expresión, no hay una madurez, no hay realmente una victoria sobre los apetitos humanos, es falso lo que se está manifestando. Veamos otras características. Pasemos aquí a Juan 10 del 12 al 13 y 2 Pedro 2:3. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. 2 Pedro 2:3. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Hermanos, el mensaje es claro. Cuando a alguien le interesa más el dinero, las finanzas, pone demasiado énfasis en el diezmo y manipula y controla y se ve. Y no quiere decir que, hermanos, la Biblia enseña sobre finanzas y como ministros nos toca a veces enseñar sobre finanzas, pero yo creo que hay un discernimiento que uno puede tener cuando se está exponiendo la escritura y cuando hay un intento, cuando ya hay un interés, un intento de manipulación, cuando se tuerce el texto para que el texto no habla de dinero y se mete el tema del dinero. Hermanos, cuando también no hay un amor por las ovejas. Son falsos ministros. Gente que, igual que los líderes religiosos de Babilonia, hace negocio con la gente. Dios nos guarde de eso. Dios nos guarde de eso. Y terminemos aquí con algunas otras, una última característica vista en estos dos versículos. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron, en los últimos días habrá gente blasfema, que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. El siguiente, ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo, su vergüenza, y su fin será la perdición. Hermanos, el verdadero ministro, los verdaderos maestros, los verdaderos siervos de Dios se caracterizan porque despiertan en el corazón de sus oyentes un anhelo por Dios, por lo santo, por lo eterno, por lo espiritual. Pero cuando el mensaje del predicador te hace desear una casa, te hace desear un carro, te hace pensar solo en lo terrenal y no en lo celestial, y nutre y alimenta tus deseos y que persigas tus metas individualistas y egoístas, ojo, puede ser que estés en una falsa religión con nombre de verdadera, pero que no está siguiendo al Dios verdadero. Estos son personas que se infiltraron en las iglesias y se siguen infiltrando. Y por eso tenemos que analizar lo que oímos. Como preguntas de reflexión, notas que la disciplina de Dios para su pueblo es parte de su amor y compromiso con él mismo. Por otro lado, te regocijas ante el anuncio que Dios nos hace de la caída y la eliminación de todo orgullo y toda injusticia. Y te impulsa tu cristianismo, el ministro que te nutre con la palabra, te impulsa a confiar más en Dios, a depender del Espíritu, a ver la palabra y no en ritos, no en obediencias a reglas o no en fórmulas de oraciones,
sino en depender más del Espíritu. Prestas atención al pensamiento de los ministros que escuchan, te están llevando ellos a Cristo, están anunciando el Evangelio, te llevan a amar más a Dios, o su mensaje te hace pensar más en las cosas terrenales. Analicemos eso, analicemos eso. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú no dejarás ninguna opresión, injusticia y abuso de poder sin castigo. Y te pedimos, Señor, que cuando tú en tu misericordia nos confíes algún nivel de autoridad, poder o responsabilidad, nos des la humildad para actuar con compasión, para ser responsables y colaboradores con aquellos a los que guiamos. De nunca, en ninguna posición ni en ningún lugar, nos sintamos superiores a ningún otro ser humano. Recordemos que todos portamos tu imagen, pero también guárdanos, Señor, de falsos maestros, de falsas doctrinas, de falsos profetas que se infiltran aún en el cristianismo. Guárdanos, Señor, de oír mensajes que atraigan nuestro corazón hacia las cosas terrenales, de oír y de que nos agraden mensajes que no exaltan tu cruz y que no nos llevan a amarte más a ti y que no nos empujan a tomar nuestra cruz y a negarnos a nuestro egoísmo, a nuestro individualismo, a nuestro orgullo. Queremos, Señor, crucificar nuestras pasiones y deseos carnales y exaltar que tú moriste por nuestros pecados en la cruz y responder en gratitud y obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Amén y amén.